Elvis Presley, el rey del rock and roll, vivió una vida envuelta en música, fama y misterio. El mundo vio a la leyenda bajo los focos, pero lo que ocurrió una vez que se apagaron las luces del escenario permaneció oculto durante décadas. Ahora, por primera vez, el hombre que voló a su lado en sus últimos años revela lo que el público nunca debió saber: el amor del rey por los cielos. En los dorados años 70, Elvis Presley no era solo el rey del rock and roll, era un hombre en constante movimiento. Noche tras noche sus conciertos llenaban estadios de costa a costa. Pero cuando se apagaba el último bis y el público se iba a casa, los pensamientos de Elvis siempre se dirigían a un lugar: Graceland. No importaba dónde estuviera. Las Vegas, Los Ángeles o cualquier otro lugar, a menudo se subía a un avión justo después de un espectáculo para dormir en su propia cama. No importaba si eran las 2 a.m. o si Memphis estaba a cientos de kilómetros. Los hoteles, por muy lujosos que fueran, nunca se sentían como en casa. Graceland era su santuario, el único lugar en el que se refugiaba en medio del caos del estrellato. Y con un calendario de giras que no le dejaba espacio para respirar, volar se convirtió en la única forma de mantener viva esa conexión. Vuelos comerciales, ni hablar. Elvis no podía poner un pie en un aeropuerto sin provocar un frenesí. Además, ansiaba intimidad, comodidad y control, lujos que un billete comercial nunca podría comprar. Volar se convirtió en algo más que un medio de transporte. Era libertad. Era poder. Era la forma que tenía Elvis de decidir cuándo ir, dónde aterrizar y quién le acompañaría. Y cuando eres Elvis Presley, el hombre vivo más famoso, y te enamoras del cielo, solo hay una cosa que hacer: comprarte tu propio avión. Su primer jet, un elegante Lockheed Jetstar de 1962, y solo fue el principio. Lo utilizaba sobre todo para llevar a su manager y a su equipo de una gira a otra. No era demasiado grande, pero era rápido y fiable. Elvis le dio un toque personal eligiendo un interior amarillo y verde, una combinación de colores inusual pero muy Elvis. Pero eso fue solo el principio. En 1975, solo 2 años antes de su prematura muerte, Elvis compró algo mucho más espectacular: un Convair 880 de 1958. Y no un avión cualquiera. A este lo llamó Lisa Marie en honor a su única hija. Solo eso ya dice lo mucho que significaba para él. El Convair 880 no era solo un jet, era un palacio volador. Elvis la compró por lo que hoy serían unos 1,2 millones de dólares. Pero cuando terminó de remodelarla, había gastado casi 3 millones de dólares. Quería que fuera perfecta, y lo fue. Entrar en el Lisa Marie era como acceder a una suite de lujo en el cielo. El avión podía transportar hasta 29 personas, aunque Elvis solía viajar con un grupo más reducido de 8 a 10 amigos íntimos y personal. Los asientos eran de ante y las mesas de cuero. Los cinturones de seguridad estaban recubiertos de oro de 24 quilates. Sí, oro. Incluso el lavabo del cuarto de baño tenía la pila y las asas de oro. Había 3 televisores y 52 altavoces a bordo, así que te sentaras donde te sentaras podías disfrutar de música o películas con estilo. Elvis tenía incluso un dormitorio privado en la parte trasera con una cama de matrimonio. Y cuando llegaba la hora de los negocios disponía de una gran mesa de conferencias donde reunirse con su equipo o simplemente relajarse con los amigos. No se trataba solo de su aspecto. El Lisa Marie era una máquina potente con 4 motores a reacción General Electric que alcanzaba una velocidad de crucero de 615 millas por hora y era capaz de volar 3.000 millas sin parar. Una tripulación de 4 personas pilotaba el avión y a menudo se les llamaba de madrugada para viajes sorpresa. En una ocasión Elvis incluso pidió a la tripulación que llevaran a su hija en avión a Idaho para que pudiera ver y jugar en la nieve, algo que no ocurría mucho en Memphis. El mismo equipo que había trabajado en la remodelación del Air Force One ayudó con el Lisa Marie. Ese es el nivel de cuidado y detalle que Elvis quería. Hoy en día, el Lisa Marie sigue existiendo. Se alza orgullosa en Graceland, no lejos de la casa que tanto amaba Elvis. Los visitantes pueden pasear por ella y ver los cinturones de seguridad dorados, el dormitorio, el lavabo dorado e imaginar cómo debió de ser viajar con el rey del rock and roll.
Al verlo de cerca se puede sentir cuánto significaba volar para Elvis. El piloto de Elvis Presley. Si alguien comprendía realmente cuánto le gustaba volar a Elvis Presley, eran los hombres que volaban con él, sus pilotos de confianza. Para ellos, volar no era solo un trabajo. Era un asiento de primera fila en el mundo privado de una de las estrellas más emblemáticas de la historia. Como ya hemos mencionado, Elvis no era solo un viajero frecuente. Era un hombre que encontraba consuelo en los cielos. Volar le proporcionaba intimidad, libertad y una forma de escapar del ruido constante de la fama. Tanto si se trataba de un viaje nocturno a Graceland como de una aventura repentina a algún lugar inesperado, los motores de su querido jet, el Lisa Marie, siempre estaban listos para rugir. Pero el 16 de agosto de 1977, todo cambió. Esa tarde la prometida de Elvis, Ginger Alden, lo encontró inconsciente en el suelo del cuarto de baño de su mansión de Graceland. Lo llevaron al hospital, pero los esfuerzos por reanimarlo fracasaron. Fue declarado muerto a las 3:03 p.m. Solo tenía 42 años. Al principio, la causa de la muerte fue una parada cardíaca y las autoridades afirmaron que las drogas no habían desempeñado ningún papel. Pero pronto la verdad comenzó a salir a la superficie. Los informes toxicológicos mostraron que Elvis tenía 14 drogas diferentes en su organismo, algunas en cantidades peligrosas. Investigaciones posteriores apuntaron a la polifarmacia, la peligrosa mezcla de múltiples medicamentos con receta, como la verdadera causa. Fue un final complicado y trágico para un hombre que llevaba años luchando contra una enfermedad crónica y el precio oculto de la fama. Tras su muerte, muchos de los amigos y colaboradores más íntimos de Elvis compartieron sus recuerdos. Entre ellos estaban sus pilotos, las personas que habían estado allí en sus momentos más tranquilos y desprevenidos. Y un nombre sobresale más que cualquier otro: Ron Strauss. Ron no era un miembro más de la tripulación. Era el piloto jefe de Elvis Presley, el hombre de confianza para pilotar su avión más preciado, el Convair 880, conocido como Lisa Marie. Desde 1975 hasta la muerte de Elvis, en 1977, Ron llevó a Elvis por todo el país, desde paradas en giras hasta escapadas privadas. Pero más que eso, Ron se convirtió en una parte de confianza del estrecho círculo íntimo de Elvis. Y a lo largo de los años, reveló historias que nos dieron una rara mirada al hombre detrás de la leyenda. El viaje de Ron con Elvis comenzó mucho antes de su primer encuentro. Se había alistado en el US a los 17 años como mecánico de bombarderos B-47. Más tarde se convirtió en piloto y voló más de 3.400 horas, incluidas 100 misiones en Vietnam. Más tarde se hizo piloto y voló más de 3.400 horas, incluidas más de 100 misiones en Vietnam. También había acumulado muchas horas en los Convair 880 y 990, lo que le convirtió en la persona perfecta cuando Elvis compró y personalizó el Lisa Marie. La primera vez que Ron conoció a Elvis fue un momento lleno de nervios. La tripulación acababa de llevar el recién renovado Lisa Marie de vuelta a Memphis. Estaban en la cabina cuando Elvis, vestido con su estilo llamativo habitual, se acercó al avión. Ron estaba listo para saludar al rey del rock and roll, pero Elvis se le adelantó. «Bueno, supongo que sabes quién soy, Ron», dijo con una sonrisa. Cuando Ron respondió, «Sí, señor, Mr. Presley», Elvis le corrigió suavemente. «Nada de eso, señor. Es Elvis. Puedo llamarte Ron». Ese pequeño intercambio marcó el tono de toda su relación. Elvis no quería ser tratado como realeza, él quería ser tratado como una persona. Con el tiempo, Ron vio lados de Elvis que el público nunca vio. No era solo una superestrella. Era atento, divertido e increíblemente generoso. Una anécdota que llama la atención ocurrió en un vuelo a Hawái. Elvis viajaba con su novia Ginger Alden y Ron preguntó si su mujer Betty podía unirse al viaje. La petición fue denegada por el road manager, que dijo que el avión estaba lleno. Ron no discutió, pero durante el vuelo, Elvis entró en la cabina y sintió que algo no iba bien. Cuando Ron le explicó la situación, Elvis no dudó. Le dijo a Ron: «Quiero a Betty en el próximo vuelo primera clase, hotel cubierto. O encontraré otro piloto».
Betty estaba en el siguiente avión a Hawái. La generosidad de Elvis no se detuvo ahí. A veces daba propinas de $1000 a su equipo sin ninguna razón en particular. Solo porque sí. Y cuando Ron necesitó un préstamo para comprar una casa, el padre de Elvis, Vernon, le dijo que fuera a cierto banco y mencionara su nombre. El presidente del banco saludó personalmente a Ron. En pocos días, Ron obtuvo el préstamo sin hacer preguntas. Pero no todo fue coser y cantar. La tripulación solía estar a la espera 24 horas al día, 7 días a la semana. A veces esperaban durante horas sin saber si Elvis aparecería o cambiaría de opinión. Una larga noche tras comprobar todos los sistemas, Ron se dio cuenta de que el único lugar que quedaba para descansar era la cama de Elvis en la parte trasera del avión. Se quitó las botas, se subió y se quedó dormido. Solo para ser despertado por Dick Graub, el jefe de seguridad de Elvis. A Graub no le hizo gracia, pero cuando Elvis oyó la historia más tarde, se echó a reír. Ron puede dormir en mi cama cuando quiera, dijo. Estas historias compartidas por Ron con calidez y honestidad pintan una imagen muy diferente de las brillantes luces del escenario y los gritos de los fans. Nos muestran a un hombre que amaba profundamente, que cuidaba de su gente y que a pesar de toda la fama, seguía encontrando la alegría en los pequeños momentos humanos. Ron Strauss pilotó el Lisa Marie hasta solo 2 vuelos después de la muerte de Elvis. Uno de esos vuelos trajo a Priscilla Presley de vuelta a Memphis. Después Ron volvió a la aviación comercial, pero los recuerdos nunca le abandonaron. Años más tarde visitó Graceland con su familia. Cuando se presentó como antiguo piloto de Elvis, el personal reconoció su nombre, pero aún así le hizo pagar las entradas. Ron se echó a reír, porque al final la verdadera recompensa era algo que el dinero no podía comprar: formar parte de los últimos años del rey. Volar por las nubes con una leyenda que nunca olvidó cómo ser amable. Los vuelos más memorables de Ron con Elvis, sin embargo, Ron tenía muchas más anécdotas que el primer vuelo o la despedida final. Uno de los recuerdos favoritos de Ron era un viaje que no tenía nada que ver con un concierto o un espectáculo. Elvis había decidido completamente por capricho volar a Denver por un motivo muy especial: el 8º cumpleaños de su hija Lisa Marie. No se trataba de aparecer en los titulares ni de complacer a los fans. Se trataba de ser padre. El equipo cargó el Lisa Marie con un hermoso pastel de cumpleaños y voló hacia el oeste. Cuando aterrizaron, Elvis sorprendió a todos con su golosina favorita: sándwiches gigantes de mantequilla, de cacahuete, mermelada y bacon que costaban $28 cada uno. Ron intentó comerse uno, pero más tarde se rió diciendo que apenas pudo terminar 2 bocados. Para Elvis, sin embargo, eran perfectos. Aquella noche, todos celebraron juntos el cumpleaños de Lisa Marie en una pequeña y cálida reunión. Fue uno de esos momentos que le recordó a Ron el corazón detrás de la fama. No todos los vuelos fueron tan alegres. Una noche, tras un espectáculo en Rapid City, la tripulación se preparó para volar de regreso a Memphis. Pero había un problema. Una enorme tormenta eléctrica estaba barriendo a Iowa justo en su camino. El radar meteorológico del Lisa Marie era antiguo y no muy fiable. Aún así, el equipo confiaba en que podrían manejarlo. Elvis entró en la cabina para preguntar por el tiempo. Cuando le dijeron la verdad, les dio luz verde para seguir adelante. El vuelo fue duro, con turbulencias que sacudían el avión y relámpagos que brillaban a su alrededor, pero llegaron sanos y salvos a Memphis. Al día siguiente, Elvis se acercó a Ron y le comentó lo duro que había sido el viaje. Ron simplemente le recordó sobre el radar anticuado. Elvis no lo dudó. Les dijo que hablaran con su padre Vernon y que instalaran un nuevo sistema de radar. En 3 días, el Lisa Marie fue actualizado. Ron también recordó un vuelo que podría haber dado un giro peligroso. Mientras salían de un aeropuerto, posiblemente en Pittsburgh, el personal de tierra comunicó por radio noticias urgentes. Había habido una amenaza de bomba contra el Lisa Marie. La mayoría de las compañías aéreas habrían suspendido inmediatamente el vuelo, evacuado el avión y llamado a los agentes federales. Pero se trataba de Elvis. Joe Esposito, la mano derecha de Elvis, entró en la cabina y habló en voz baja con la tripulación. Volvió después de hablar con Elvis y le dijo: «Nos vamos a Memphis». No era la primera amenaza que Elvis había recibido.
La tripulación despegó volando bajo y rápido, manteniendo el avión a una velocidad de 250 nudos por debajo de los 10.000 pies. No se relajaron hasta que el avión aterrizó sin novedad. Mirando atrás, Ron admite que fue uno de los vuelos más tensos de su vida. Luego estaban los momentos que eran simplemente divertidos. Linda Thompson, la novia de Elvis, durante gran parte de mediados de los 70, viajaba a bordo con frecuencia. Era elegante, segura de sí misma, y siempre dedicaba tiempo a saludar a la tripulación. Después de los conciertos, cuando Elvis estaba cansado, Linda se paseaba por la cabina, charlaba, y a veces flirteaba juguetonamente. Se convirtió en su rutina dar a los pilotos y al ingeniero de vuelo un beso en la mejilla antes de salir del avión. En una ocasión susurró algo burlón al oído de Ron, bromeando con que aún tenía una oportunidad. Por supuesto, todo el mundo sabía que se trataba de una diversión desenfadada, pero añadía un poco de chispa al agotador programa de la gira. Otro vuelo que Ron recordaba les llevó a Siracusa en 1976. Elvis tenía programados 2 conciertos, y el equipo siguió su ritmo habitual. Si había tiempo, se registraban en un hotel cercano, si no, se quedaban en el avión o cerca de él. Ron no recordaba si se alojaron en el Hotel Syracuse con el resto del grupo de Elvis, pero recordaba el movimiento constante. Cada día traía un nuevo horario, una nueva ciudad, un nuevo conjunto de desafíos. Y sin embargo todo tenía su ritmo, una extraña mezcla de rutina e imprevisibilidad. Lo que hacía especiales estos vuelos no era solo el destino, ni siquiera el hombre que pilotaba. Era la forma en que Elvis trataba a su tripulación con amabilidad, respeto y auténtico cuidado. Ron decía a menudo que Elvis hacía que todos los que le rodeaban se sintieran importantes, ya fuera mejorando el avión para su seguridad, asegurándose de que un miembro de la familia pudiera unirse a un viaje o simplemente compartiendo una risa después de una larga noche. Elvis nunca se olvidaba de la gente que había entre bastidores. La dedicación de Ron. Por supuesto, pilotar a una superestrella como Elvis Presley no era solo cuestión de despegues suaves y aterrizajes suaves. Se trataba de confianza, responsabilidad y profesionalidad absoluta. Y Ron Strauss aportó todo eso y mucho más a su papel de piloto jefe del Lisa Marie. Ron no era solo el hombre tras los mandos. También era mecánico de aviones titulado, lo que significaba que tenía la rara habilidad de entender el avión por dentro y por fuera. Se tomó en serio esa responsabilidad. Muy en serio. Si algo no le parecía bien, Ron no esperaba la aprobación de nadie, simplemente dejaba el avión en tierra para mantenimiento. La seguridad siempre era lo primero. Un día Vernon Presley, el padre de Elvis, preguntó a Ron por qué volvían a dejar el avión en tierra para otra revisión. Ron respondió con calma: porque hay gente muy importante en ese avión, Elvis y yo. La respuesta era sencilla, pero lo decía todo sobre la mentalidad de Ron. Su trabajo no era solo un sueldo. Sabía que era responsable de vidas y nunca lo olvidó. Aunque nadie del equipo de Elvis tenía oficialmente prohibido hablar con los medios de comunicación, Ron nunca lo hizo. Tampoco lo hizo el resto del equipo. Tomaron una decisión discreta para proteger la intimidad y la reputación de Elvis. Esa lealtad importaba. Aún así, Elvis entraba a menudo en la cabina para charlar amistosamente. Durante una de esas charlas, Ron se ofreció en broma a dejar volar a Elvis. Elvis se rió y dijo: «Por eso contrato a profesionales como tú». Ese momento, mitad broma y mitad cumplido, demostró el profundo respeto mutuo entre el piloto y la estrella. Lo que vio Ron Strauss, y entonces el antiguo piloto de Elvis Presley rompió el silencio sobre Elvis Presley y reveló lo impensable. Tras años de silencio, Ron Strauss ya no podía callarse lo que había presenciado durante el último capítulo de la vida del rey. Como piloto personal de Elvis de 1975 a 1977, Ron tuvo un asiento en primera fila, no en el escenario, sino en los momentos previos y posteriores, cuando las luces se apagaron y la multitud desapareció. Y lo que vio fue impactante. Ron dijo: «No puedo seguir callado». Durante décadas circularon rumores de que Elvis utilizaba dobles sustitutos que supuestamente subían al escenario cuando Elvis estaba demasiado enfermo para actuar. Pero Ron sabía la verdad. Él estaba allí. Llevó a Elvis en avión a los espectáculos, esperó entre bastidores
y le vio volver al avión destrozado, sudoroso, a veces apenas capaz de caminar. Y siempre era él, siempre Elvis. Ron vio de primera mano lo que el mundo no pudo. Vio a un hombre cuyo cuerpo se desmoronaba bajo el peso de la enfermedad. El dolor crónico, la hinchazón, los problemas de visión y el agotamiento eran compañeros constantes. Elvis tenía graves problemas de colon, corazón, hígado e incluso pulmones. Sus articulaciones estaban inflamadas. Sus ojos estaban afectados por un glaucoma. Tenía la tensión alta y luchaba con su peso. Estaba constantemente medicado, a menudo con molestias. Pero de algún modo seguía actuando. De alguna manera aún encontraba la fuerza. Ron contó más tarde a sus amigos íntimos que Elvis apenas podía mantenerse en pie algunas noches. Había actuaciones en las que se apoyaba en el pie de micro para mantenerse en pie. Ron y el equipo le veían volver al avión después de esos conciertos con la cara pálida, la camisa empapada, los ojos hundidos por el dolor, y todos lo sabían. Ningún actor, ningún doble, ningún ilusionista podría fingir ese tipo de sufrimiento. Ese era el verdadero Elvis, empujando a través, porque no podía imaginar no dar todo lo que tenía a la gente que le adoraba. Ron sintió que el mundo necesitaba saber la verdad. Él había visto a Elvis en su momento más humano, más vulnerable. Detrás de la pedrería y los focos había un hombre que se desmoronaba físicamente, pero que seguía luchando por mantenerse en pie. No se trataba de dinero ni de ego, se trataba de música, se trataba de amor, por el arte, por el público, por el momento. Una vez le dijo a alguien cercano que Elvis nunca decía que no a un escenario incluso cuando su cuerpo le pedía a gritos descansar. Eso fue lo que rompió el corazón de Ron, que tenía que ver a un hombre que debería haber estado curándose, empujándose a sí mismo a más espectáculos, más vuelos, más noches de fingir que todo estaba bien. Todo porque no quería decepcionar a la gente. Y Ron vio aún más. Aunque nunca lo dijo públicamente, personas cercanas contaron que Ron hablaba a menudo de las veces que vio a Elvis llorar tranquilamente en el avión, sin sollozos dramáticos, solo lágrimas silenciosas, mirando por la ventana. Cuando alguien preguntaba qué pasaba, Elvis se lo sacudía. Ron nunca traicionó la confianza de Elvis mientras vivió, pero las historias que más tarde compartió no eran sobre cotilleos o sobresaltos. Se trataba de honrar a un hombre que lo dio todo hasta que no le quedó nada. Un hombre que, aún estando destrozado, seguía de pie ante miles de personas sonriendo y cantando como siempre lo había hecho. Un legado que aún vuela. Incluso hoy, muchos años después del fallecimiento de Elvis Presley, Ron Strauss se encuentra a menudo de nuevo en el cielo, al menos en el recuerdo. Sentado a la mesa con su familia, recuerda las anécdotas que marcaron su época como piloto personal de Elvis. Sus nietos le escuchan con los ojos muy abiertos. No solo porque voló un hombre famoso, sino porque la forma en que Ron cuenta las historias hace que esos momentos cobren vida. Recuerda cada detalle: la risa, el estrés, los despegues a medianoche y las tranquilas charlas con Elvis en la cabina. Cada vez que cree que los ha contado todos, le viene otro pequeño recuerdo, y con una sonrisa lo comparte. Pilotar el Lisa Marie, el Convair 880 personalizado de Elvis no era solo un trabajo para Ron. Se convirtió en una de las partes más significativas de su vida. El jet era como un segundo hogar, no solo para Elvis, sino para el pequeño equipo de confianza que volaba con él. Ron siempre dice que no se trataba de la fama ni de los focos. Un hombre que, a pesar de su fama, seguía tratando a la gente con amabilidad y respeto. Eso es lo que Ron más recuerda. Hoy, el Lisa Marie, el Graceland volador, ya no está en el aire. Aunque voló por última vez en 1977, cuando llevó a Priscilla Presley al funeral de Elvis, el jet se ha convertido en un símbolo legendario de la vida y el estilo de Elvis. En 2015, hubo informes de que el jet, junto con el avión más pequeño de Elvis, Hound Dog 2, podría ser vendido a coleccionistas privados. Julian's Auctions puso en venta ambos jets por un valor previsto de entre 10 y 15 millones de dólares. Aunque ya no eran aeronavegables, los aviones tenían un valor emocional incalculable para los fans de todo el mundo. Afortunadamente, poco después se llegó a un acuerdo para que los aviones permanecieran expuestos en Graceland, donde siguen estando hoy en día visitados por miles de personas cada año.
Pero a pesar de todos los medios de comunicación, los documentales y el interés del público, Ron Strauss nunca ha visto la reciente película biográfica de Elvis. Cuando se le pregunta, se limita a decir que no piensa verla nunca. En sus palabras, no hay ningún director vivo que pueda contar la historia de Elvis con el tipo de verdad y honestidad que se merece. Para Ron, el verdadero Elvis no es algo que se pueda recrear en una pantalla. Él lo vivió. Vio la alegría, el dolor y la fuerza de un hombre que lo daba todo por su